Buenos días. Hace ya un tiempo, un grupo de docentes a los que les encantaba el ajedrez se acercaron a mi despacho y me presentaron un proyecto precioso que tenía que ver con el enseñar a través del ajedrez, educar a través del ajedrez. Estas personas son Jesús de la Villa, Roy Reinaldo, Carlos Soler y Julián Pérez. Y la verdad es que tengo que agradecerles que me lo presentaran porque, bueno, pues poco a poco ellos han sabido meterme en el proyecto y aquí estoy dándoles a ustedes una pequeña introducción acerca de ajedrez y pensamiento, que es como he titulado la conferencia. Quiero agradecer también a Julián Pérez Muñoz, coordinador de proyectos de ajedrez educativo, esta invitación y también que una parte del PowerPoint él lo ha desarrollado. Posiblemente, si tuviéramos que definir lo que caracteriza al ser humano, no encontraríamos nada mejor que esa capacidad que tenemos de pensar. Incluso para algún filósofo, esencial en la historia de la filosofía, el pensamiento llega a validar la existencia humana. Cuando el filósofo, aplicando el método filosófico, duda acerca de su existencia, es el pensamiento quien le salva. Me refiero al famoso cogito ergo sum cartesiano. Yo creo que es obvio lo que voy a decir, pero el pensamiento es muy poderoso, determina lo que somos, determina lo que hacemos, determina nuestro desarrollo, incluso determina en cierto modo, en un gran modo, nuestra felicidad. Y les voy a poner un ejemplo. El contenido del pensamiento va a modular la emoción que, a su vez, va a realimentar el pensamiento. El pensamiento nos puede poner alegres, nos puede poner tristes, nos puede poner ansiosos. Esta emoción, la alegría, la tristeza, la ansiedad, mantenida y su correlato biológico puede llegar incluso a hacer que sanemos o enfermemos, incluso físicamente. Un ejemplo puede ser el incremento de las neoplasias de mama tras un periodo depresivo. Hay muchos estudios en este sentido. Una mujer que ha tenido un periodo depresivo y después de ese periodo depresivo, debuta un cáncer de mama, ¿no? El pensamiento, por tanto, va a determinar nuestro devenir en la vida, nuestra capacidad de afrontar las cosas, de controlar nuestros problemas, incluso de desarrollarnos vitalmente, ¿no? ¿Cómo es el curso y el contenido de este pensamiento? Es importante tener en cuenta que el curso de pensamiento no es lineal en los humanos. Todos tenemos una experiencia de pensamientos intrusivos que de repente nos invaden sin esperarlo y que tienden a disipar nuestra energía mental. A veces son positivos estos pensamientos intrusivos. Imagínense la imagen de una amada, de una novia o de alguien a quien queremos. A veces son neutros. Por ejemplo, una canción que nos aparece en el pensamiento de la que no nos podemos desprender en todo el día. Y a veces son negativos. Imagínense una idea de culpa de algo que pensamos que hemos hecho mal y que no nos la podemos quitar de la cabeza. El pensamiento del curso no es por tanto lineal. Y el contenido va a variar en función de cómo eduquemos a nuestro pensamiento. Variará en función de nuestra capacidad crítica, nuestra capacidad de aprendizaje, etc. ¿Recuerdan el concepto de entropía en física? La entropía es una magnitud física que, mediante cálculo, permite determinar la parte de la energía que no puede utilizarse para producir un determinado trabajo. Es decir, aquella parte de energía que perdemos. Pues bien, el pensamiento sería muy entrópico, es decir, perdería mucha de su energía si no enseñamos a una determinada persona a dirigirlo. El constructivismo, yo me refiero como constructivista, el constructivismo radical propone que la realidad en lo subjetivo no existe, que cualquier relación personal está matizada por nuestro conjunto de creencias, de vivencias, etc. Les pongo en ese sentido un ejemplo hiperbólico. Imagínense a alguien que haya sido educado o haya tenido una experiencia crítica y la haya superado positivamente.
Imagínese también que esa persona decide o piensa que es el mejor piloto de Fórmula 1 que existe y que esta persona se acerca a un circuito de Fórmula 1 y, a pesar de que los expertos le dicen e intentan persuadirles de que no lo es, porque nunca ha cogido un coche de Fórmula 1, no tiene esa experiencia, se monta en el coche y lo pone a 320 kilómetros por hora. Esta persona que no ha tenido, no tiene esta capacidad crítica, supónganse ustedes que pasa a una persona que nunca ha conducido un coche en un circuito de carreras y lo pone a 320 kilómetros hora. No quiero terminar en cómo acabaría esto, pero parece claro que es mejor que desde la educación se trabaje esa capacidad crítica, ¿verdad? Bien, a partir de esto no parece un disparate afirmar que debemos enseñar a pensar en las aulas, que el hecho de controlar y ayudar a que ese pensamiento sea más eficiente puede ser labor de un docente. Esto que es evidente, es decir, que si ayudamos a pensar más críticamente, más coherentemente, más creativamente y con más profundidad, ayudaremos al desarrollo posterior de ese chico, de esa persona. Nuestros sentidos a veces se empeñan en no ver la realidad en función de ese enfoque. Pero ¿cómo pensamos? Todos, de algún modo, y en general de forma creciente con la edad, realizamos alguna de estas tareas. Comparamos, clasificamos, ordenamos, estimamos, extrapolamos, interpolamos, hacemos hipótesis, revisamos evidencias, o también sacamos conclusiones, estructuramos argumentos, juzgamos por relevancia, usamos analogías. Todos estos son elementos intrínsecos al pensamiento, y lo hacemos continuamente. Todo esto son tareas que se supone que están tipificadas como pensar. Sin embargo, mucha gente hace cálculos, pero no los hace igualmente acertados. Todos usamos analogías, pero no igualmente apropiadas. O todos sacamos conclusiones, pero no con igual cuidado. O todos estructuramos argumentos, pero no con la misma calidad. ¿Para qué el juicio crítico y el pensamiento creativo? Para resolver de forma efectiva problemas, para tomar decisiones también de forma efectiva, para aplicarlo en una profesión, para aplicarlo en nuestra vida. Bueno, por ello, parece que siempre haya mucho que mejorar, es decir, que siempre podamos mejorar esta eficiencia en el pensamiento. Según Raymond Nickerson de Tufts University, un buen pensador debiera usar la evidencia habilidosa e imparcialmente, debiera organizar pensamientos y articularlos concisa y coherentemente, debiera distinguir también entre inferencias lógicamente válidas e inválidas, debiera cancelar juicios en ausencia de evidencia suficiente que apoye una determinada decisión, debiera anticiparse las consecuencias probables de las acciones alternativas antes de escoger entre ellas, debiera ser capaz de ver similitudes que no lo son o no son aparentes superficialmente, también debiera ser capaz de aprender de forma autónoma y tener interés en hacerlo, de buscar enfoques no usuales a problemas complejos o de entender la diferencia entre razonar y racionalizar. Bien, dado que no todos pensamos con equilibrio y equidad y que realmente no se nos enseña a pensar de un modo sistemático, parece razonable pensar que deberíamos hacerlo precisamente por ellos, por los estudiantes. Y esta es la razón de que estas 4 personas a las que me he referido previamente se presentaran en mi despacho, ya que tenían un proyecto de ajedrez educativo propuesto como una herramienta en manos de los docentes y también de los padres. Me parece importante hablar de competencias. Me van a permitir que les haga un pequeño informe, una pequeña introducción a un informe que aparece anualmente desde el año 97. Los países miembros de la OCDE lanzaron el Programa para Evaluación Internacional de Estudiantes, PISA, por sus siglas en inglés. En la actualidad, las competencias que los individuos necesitan satisfacer para alcanzar sus metas
se han ido haciendo más complejas, requiriendo de un mayor dominio de ciertas destrezas. En este proyecto europeo de SECO podemos entresacar la afirmación de que la reflexión es el corazón de las competencias clave como base de una habilidad para adaptación al cambio. Ustedes saben que adaptación al cambio viene a ser la esencia de la inteligencia. Una enseñanza, por tanto, del ajedrez centrada en las competencias clave potenciará precisamente la reflexión y el análisis, aportando habilidades de pensamiento creativo más profundo y entrenando de un modo eficaz hacia el cambio. Esta es la idea. Aquí pueden ver en la diapositiva algunas de las competencias cognitivas que a través del ajedrez vamos a poder trabajar, o el modelo va a poder trabajar. Ahí tienen pensamiento analítico, sistémico, crítico, creativo, pensamiento lógico, reflexivo, analógico, práctico, deliberativo, pero también otras competencias como la gestión del tiempo, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la orientación al aprendizaje o la planificación. Vamos en cada una de ellas. En esta diapositiva pueden ver la competencia pensamiento analítico. Aprender a pensar es un objetivo accesible a todos los alumnos, y el pensamiento analítico sería el comportamiento mental que permite distinguir y separar partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. El pensamiento analítico es el pensamiento del detalle, de la precisión, de la diferencia. El pensamiento sistémico sería el comportamiento mental que permite organizar e integrar componentes interrelacionados para formar un todo, comprendido y afrontando la realidad mediante patrones globales. ¿Vale? Estamos hablando ya de patrones globales. Otra competencia que entendemos que se puede trabajar con este modelo es el pensamiento crítico. Es aquel pensamiento que cuestiona las cosas, que se interesa por los fundamentos en que se sientan las ideas, acciones y juicios personales o de aquellas personas que nos rodean. El pensamiento crítico. El creativo es el comportamiento mental que genera procesos de búsqueda y descubrimiento de soluciones nuevas e inhabituales, pero con sentido en los diferentes ámbitos de la vida. Es decir, innova, crea. El lógico es el comportamiento mental que desarrolla las formas de pensar propias del conocimiento en general y el conocimiento científico en particular, dedicando su atención a la estructura del mismo. El reflexivo, decíamos que era el núcleo, es el comportamiento mental que facilita el reconocimiento y el crecimiento de los modos de pensar que utilizamos para la resolución de algún problema o la realización de alguna tarea. El analógico es el comportamiento mental que logra establecer relaciones de semejanza o similitud entre cosas distintas, como suelen utilizarse en los ejemplos explicativos. El práctico es el que facilita seleccionar el curso de acción más apropiado, atendiendo a la información disponible y a establecer el proceso a seguir para alcanzar los objetivos con eficacia y eficiencia. Es claramente el modo de pensar más dirigido hacia la acción. El deliberativo vendría a ser el que considera pros y contras de nuestras decisiones antes de adoptarlas y examina la razón o sin razón de los puntos de vista antes de emitir un determinado juicio. Pero hay otras competencias dentro del pensamiento que también las va a trabajar el modelo. La gestión del tiempo, pues aquella que hace que distribuyamos el tiempo de forma ponderada en función de las prioridades, teniendo en cuenta los objetivos personales a corto, medio y largo plazo y las áreas personales y profesionales que puede interesarnos desarrollar. La resolución de problemas nos va a permitir identificar, analizar y definir los elementos significativos que constituyen un problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva. O la toma de decisiones, la elección de la mejor alternativa para actuar de forma siguiendo un proceso sistemático, responsabilizándose del alcance y consecuencias de una determinada opción que elijamos. O la orientación al aprendizaje. Es la utilización del aprendizaje de manera estratégica y flexible en función de un determinado objetivo que persigamos, a partir del reconocimiento del propio sistema de aprendizaje y de la conciencia de aprendizaje del mismo. Otra competencia que también va a trabajar el modelo, va a trabajar el ajedrez, es
evidentemente la planificación, determinar eficazmente los objetivos, prioridades, métodos y controles para desempeñar tareas mediante la organización de actividades con los plazos y medios disponibles. Son muchas más las competencias que se van a desarrollar. Nos hemos centrado en las capacidades cognitivas, pero también vamos a poner en manos de un educador las competencias matemáticas, de tratamiento de la información, de aprender a aprender, de comunicación lingüística, de cultura científica. Bueno, la competencia es un saber aplicado, contextual e integrado, y eso es un poco lo que entendemos que vamos a ir trabajando con el modelo. Bien, sí que quiero reconocer a Aurelio Villa y Manuel Poblete. Aurelio Villa ahora es director de la Escuela de Negocios a Fundación en Vigo, aunque procede de la Universidad de Deusto, y Manuel Poblete, que es profesor también de la Universidad de Deusto. Es el libro en el que nos hemos basado para sacar las competencias clave. Y nada, pues nada más. Yo quería agradecer la invitación. Espero que les haya servido esta pequeña introducción acerca de las competencias y del valor de educar el pensamiento, y de que el modelo y de que el ajedrez puede servirnos para trabajar todas estas competencias las que les he hablado. Siento no estar para responder preguntas, pero bueno, yo supongo que Julián les podrá responder de mi parte todo aquello que quieran preguntar. Muchas gracias.